buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande, Boya, y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 28 del mes de febrero del año 2024, avanzando rápidamente este año electoral en la República Dominicana, y es muy importante. Entonces, vamos a darles un saludo especial a Raquel Belén, que hace contactos con nosotros y su programa El País en Blanco. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Hoy vamos a hacer una síntesis de lo que ha sido este importante discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en el día de ayer, cumpliendo los 180 aniversarios de nuestra independencia nacional, y eso es muy importante. Vamos a analizar este discurso del presidente de la República y nos interesa su opinión de qué le pareció el discurso del presidente Luis Abinader. ¿Qué usted opina de este discurso del presidente? Creo que fue un discurso muy largo, un discurso de aproximadamente 2 horas, 1 hora y 50 minutos. Creo que fue un discurso para que todos aquellos que estaban prestándole atención se durmieran sin poderlo escuchar completo, porque imagínese usted pasarse 2 horas escuchando una exposición de el presidente de la República. Eso creo que no es nada fácil. Entonces eso hace también que yo entiendo que ese discurso tan largo hace que la gente, todos aquellos espectadores, pierdan el interés, porque es cansón y agostante un discurso de 2 horas. Incluso aquellos que están
sentado en un lugar, me imagino esos espectadores que estaban sentados en la Asamblea Nacional, me imagino que ya estaban muy desesperados y preocupantes, porque pasarse 2 horas sentado ante un público y escuchando únicamente una exposición de una persona, donde aquellos que están ahí le están prestando atención y que están aplaudiendo las exposiciones que está haciendo el presidente de la República, pero en un momento ya es agotador y al mismo tiempo cansón, y la gente pierde el interés, y eso no me pareció muy buena expectativa por ser un discurso tan largo, un discurso que era de rendición de cuentas de el último año de gobierno del presidente Luis Abinader, pero según pudimos ver en el discurso, el presidente no hizo una rendición de cuentas de un año, hizo una rendición de cuentas de los 3 años y medio que tiene dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Entonces yo creo que eso es algo que se debió de manejar, porque un discurso de 2 horas ya es algo preocupante. Entonces creo que fue un discurso que para los espectadores y el pueblo dominicano quizá no llenó la expectativa, porque aparentemente el discurso del presidente Luis Abinader, pudimos ver ahí que no fue un discurso que coincidía con lo que es la República Dominicana, sino que pudimos ver que fue un discurso para un país de estos países que tienen una gran economía. Vamos a decir un país de estos países de economía poderosa, por ejemplo, uno de esos países europeos, aparentemente porque la exposición que hizo el presidente de la República no creo que fuera para la República Dominicana. Nosotros vimos ahí en la alocución del presidente que manifestaba un crecimiento enorme en la economía de la República Dominicana, sabiendo nosotros que eso no es real, porque según el último dato de el Banco Central, que es el organismo facultado por la ley para trazar la política económica, pudimos ver que la economía creció 2.2% en el año completo, menos el mes de diciembre, porque en el mes de diciembre se esperaba otro crecimiento, pero se pudo acumular 0.2. Entonces, cuando terminó el año, según el informe que rindió el Banco Central el pasado mes de enero, ya completo la estadística de el año 2023, pudimos ver ahí que el Banco Central da que la economía de nuestro país en el año 2023 tuvo un crecimiento de 2.4%, que en su momento yo le denominé que era un crecimiento pírrico, por nosotros haber tenido una economía que había crecido durante los últimos 20 años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y PLD, que crecía entre un 5 y un 7%. Entonces nos encontramos con una economía que en el año 2023 crece 2.4%, ni siquiera llegando a 2.5%. Y eso fue preocupante, pero según pudimos ver en el discurso del presidente Luis Abinader, esa no era la economía
de la República Dominicana, porque él trató de envolver a todos aquellos espectadores haciéndole entender que la economía había crecido 6 puntos y tanto, y la agrupó desde el año 2020, es decir, para hacer entender que la gente fuera tonto y creyera que la economía había crecido 6 puntos, pero no. Cuando vamos y buscamos los datos que están ahí en la página del Banco Central, ese último estudio publicado en el pasado mes de enero del año 2023 completo, ahí vimos que creció 2.4%, pero el presidente le trae al pueblo que la economía creció 6 puntos y tanto desde el año 2020 al año 2000 hasta la fecha, y eso es algo que es preocupante, porque la realidad es que la economía creció 2 puntos. Una economía acostumbrada a crecer, vuelvo y digo, de entre los últimos 20 años, entre 5 y 7%. Entonces, si crece 2 puntos, entonces no hay un crecimiento que podríamos decir que era importante, porque entonces ahí, pues eso muestra, como yo lo había hecho anteriormente en otros análisis, cuando salió el informe luego de haberlo estudiado, de que eso crea las condiciones de que la economía no anda bien y que los empleos habían disminuido, que creó una cantidad de pobres más en la República Dominicana, que los empleos formales se destruyeron, que la inversión en el sector público y también en el sector privado había disminuido, y que por ende la economía estaba totalmente descalabrada, decía yo, por la situación de este pírrico crecimiento. Pero el presidente en el día de ayer dice que la economía creció 6 puntos tanto, pero lo calcula en 4 años, y no debe ser así. Se debe calcular la realidad y decirle al pueblo qué fue lo que creció la economía, que fueron 2 puntos, 2.4%, y no hablarle esta mentira para que el pueblo entienda de que la economía en la República Dominicana está de maravilla. También vi que en ese discurso cansón del presidente Luis Abinader hablaba de que estábamos antes peor que ahora, es decir, que ahora estamos mejor que 4 años atrás, que de 2020 para atrás. Pero cuando usted analiza, no es cierto lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, porque usted sale y le sale a preguntar a la gente cuándo usted estaba mejor de el 2020 hacia atrás o del 2020 para acá, o no una pregunta basada en los años. Usted le pregunta a la gente qué gobierno ha sido mejor para usted, si el gobierno de Danilo Medina o el gobierno de Luis Abinader, y usted se va a encontrar que la gran mayoría de esas personas que usted le haga la pregunta, es decir, entrevistados, le van a decir que en el gobierno de Danilo estábamos mucho mejor. Y cuando usted lo analiza, usted se va a dar cuenta que sí, porque por ejemplo, usted se va a encontrar que en esa administración del presidente Danilo Medina, el galón de aceite, lo que la gente le dice el medio galón, que costaba 140 y 150 pesos, en el día de hoy usted lo va a encontrar ese mismo en 350 pesos y 370. Entonces, cuando usted le pregunta que a cómo estaban los huevos en ese tiempo, le van a decir, bueno, el cartón de huevos estaba a 80 y 90 pesos y ahora está a 200
a 200 y 190 pesos, y en algunos lugares hasta a 220. Entonces, todo eso son situaciones que se le van acumulando al presidente Luis Abinader, y son situaciones que la gente le va a responder que en el gobierno de Danilo estábamos mucho mejor. Usted le pregunta a un albañil que cuando estaba mejor, si en el gobierno de Danilo o el gobierno de Luis Abinader, y de seguro que este le va a responder que en el gobierno de Danilo, por la situación de que la funda de cemento en ese gobierno de Danilo costaba 270 pesos, y en el día de hoy en el gobierno del presidente Luis Abinader esa funda de cemento le cuesta 520 pesos. Entonces, cuando usted analiza todo esto, entonces usted se va a dar cuenta que todo lo que dijo el presidente Luis Abinader no se corresponde con un país de una economía emergente como es la República Dominicana. Entonces, eso es algo que no se corresponde con la realidad, porque no sé de dónde el presidente sacó todos estos argumentos que no se corresponden con la realidad que vive el pueblo dominicano. Usted le pregunta a los ciudadanos si la economía de su personalidad, si está mejor ahora que en el gobierno de Danilo, y le va a decir que no, por la situación que la inflación que vive la República Dominicana, una inflación más elevada que todos los países de la región, pero manipulada por el gobierno, haciéndole una falsa percepción al pueblo. Esa persona se da cuenta que no, porque ahora la cosa está más cara, la cosa está más difícil, pero el dinero está mucho más dificultoso. El dinero ahora mismo, en la recesión económica que vive la República Dominicana, es una recesión muy grave, una recesión económica espantosa la que está viviendo la República Dominicana. Entonces, si tenemos una recesión tan grave como la que tiene nuestro país, nosotros nos vamos a dar cuenta que la economía de los ciudadanos no anda bien, y no puede estar bien, porque cuando usted me dice a mí que un plátano que costaba 10 y 15 pesos en ese gobierno de Danilo, y que ahora está costando entre 30 y 40 pesos, entonces eso no le puede decir a usted que la cosa anda bien. Que un guineíto que costaba 1 peso, 2 pesos en ese gobierno de Danilo Medina, ahora en este gobierno del presidente Luis Abinader o gobierno de cambio, cuesta 7 y 8 pesos. Entonces, todo esto son elementos que se le van agregando y que van destruyendo la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, no puede ser posible que la economía esté mucho mejor para esta población. Podría estar mejor para el grupito que está en el gobierno, que está, como dicen por ahí, disfrutando de la miel del poder. Para ese grupito si la economía está bien, pero para el pueblo común y corriente se lo está llevando el mismo demonio. Entonces, esa es la situación. Aquel que tenía una vivienda que pagaba 5 o 6 mil pesos de alquiler, y que en estos momentos está pagando esa misma vivienda 10 y 12 mil pesos, entonces usted no le puede decir que la economía está mucho mejor. Entonces, todo esto son elementos que se van agregando y que van creándoles más dificultades, menos calidad de vida al pobre ciudadano, y eso es preocupante. Entonces, por eso yo digo que este discurso del presidente
Abinader ha sido un discurso de otro país de economía poderosa, de esos países europeos, no de un país en vía de desarrollo como lo es la República Dominicana y que se encuentra en el Caribe. Entonces, esto es algo preocupante lo que está viviendo la República Dominicana, pero el gobierno le ha querido vender una percepción a la sociedad que no es la realidad que vive el pueblo. Entonces, ahí vemos que el presidente se enfocó bastante en lo que es el área del turismo. Creo que el turismo es uno de los puntos luminosos, de los pocos puntos luminosos que tiene el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, es el sector turismo. Sí entiendo que se han hecho grandes inversiones en este sector y punto importante ha sido la construcción de este muelle en la zona sur del país, en Pedernales, donde vimos que ya en meses pasados llegó el primer crucero, que no ha vuelto otro crucerita más, pero ya eso le abrió puerta para que este polo del sur o polo turístico, pudiéramos decir, comience a desarrollarse. Creo que sí, que esa parte muy importante de parte del gobierno y que se han hecho los esfuerzos necesarios para que este renglón de la economía, uno de los más importantes, ya que nuestra economía depende de dos elementos fundamentales en estos momentos, que es la remesa y el turismo. Creo que no es suficiente. La economía debe diversificarse. La República Dominicana no puede depender únicamente de remesa y turismo. Y lo pudimos ver cuando inició la pandemia de la COVID-19, que se cerró lo que era el área turística, y entonces la economía siguió manejándose poco a poco, porque habían otros renglones importantes, como lo era el renglón agricultura. El área agrícola, pudimos ver que aún con la pandemia, en los tiempos más difíciles de la pandemia, que fue la que le tocó manejar al presidente Danilo Medina, pero pudimos ver que al pueblo dominicano nunca le faltó de nada, siempre hubo alimentos más que suficientes para poder mantener a esa población que estaba encerrada únicamente consumiendo. Y esa fue la parte más difícil y más dura de la pandemia de la COVID, y vimos que Danilo Medina pudo manejar eso porque se habían hecho las inversiones necesarias en el sector agrícola y el pueblo tenía alimento en gran cantidad, suficiente para que la población pudiera mantenerse comiendo de todos estos productos agrícolas, ya que el campo estaba muy bien, el campo se había manejado muy bien y las inversiones se habían hecho que fueron importantes, que garantizaron la alimentación del pueblo mientras estaba encerrado, fruto de la pandemia de COVID-19, y eso fue muy importante. Pudimos ver que en ese momento, donde era el momento duro y difícil de la pandemia, el pueblo en ningún momento le faltó comida, en ningún momento le faltó dinero, porque la economía no estaba mala, y a pesar de eso le daba el gobierno un sustento a una gran cantidad de personas, también a una gran cantidad de empresas, para sustentar el 70% de los salarios a los empleados.
Y eso fue un punto importante. Por eso nosotros pudimos ver que es verdad que el presidente Abinader recibe el gobierno con una pandemia, pero la parte difícil y dura de la pandemia le tocó a Danilo Medina, no a Luis Abinader. Entonces, todo esos son elementos que pudimos ver y aún así tuvimos muchos alimentos para poder mantener a la población y eso fue muy importante. Pero aparentemente todo esto no cuenta porque según el discurso del presidente Luis Abinader, aparentemente la República Dominicana no existía anterior al año 2020, a pesar de que el día de ayer estábamos cumpliendo 180 aniversario de nuestra independencia. Aparentemente el presidente Abinader entendió que la República Dominicana nació en el año 2020, porque él se enfocó en hacer un análisis del año 2020 hasta la fecha, pero no reconoció ninguno de esos logros que hubo anterior a su gobierno. Pudimos ver también el presidente se enfocó en el desarrollo de infraestructura, las obras que ha hecho este gobierno, pero resulta y viene a ser que todas esas obras que este gobierno ha inaugurado han sido obras de la pasada administración de Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces no han sido obras directamente del presidente Luis Abinader. Las obras del presidente Luis Abinader todavía ninguna se han inaugurado. Es decir, esas obras de grande infraestructura que se han construido en este gobierno, que se han concluido, son obras del pasado gobierno. Ahí pudimos ver que el presidente hablaba de la presa de Monte Grande, pero la presa de Monte Grande la dejó muy avanzada el presidente Danilo Medina. Ahí también pudimos ver la universidad en Baní, pero eso es un proyecto de Danilo y Leonel. Ahí también nosotros pudimos ver entre estas inauguraciones de esta obra que por lo menos vimos que el presidente anunció que la frontera, la verja fronteriza ya está casi terminada, pero eso es una obra que viene desde el gobierno de Danilo Medina. Cuando el presidente Luis Abinader le toca coger la presidencia, esa es una obra que llevaba más de 20 kilómetros de construcción lista del gobierno de Danilo Medina. Y cuando nosotros analizamos y vemos esta grande cantidad de obras que el presidente Luis Abinader ha anunciado, entonces no son obras directamente de Luis Abinader, son obras de los gobiernos del PLD, y que lo veo bien porque eso significa que le está dando continuidad de Estado y eso es muy bueno. Ahí nosotros pudimos ver que el presidente está anunciando que desde hace mucho tiempo que para el mes de agosto pasado ya iba a estar lista la ampliación de la primera línea del metro de Santo Domingo, pero cuando usted analiza se han sido extensiones de algunas estaciones para poder colocar la cantidad de vagones que llevan estos trenes, que son 6 vagones por cada tren, que es el espacio que está diseñado de la parada de cada uno de estos trenes. Pero resulta y viene a ser que esos vagones de la línea 1 del metro de Santo Domingo, que es la que tiene que ver con Villamella y la feria, esos vagones están en la República Dominicana desde el año 2018. Entonces, desde el 2018 esos vagones están aquí, pero ni siquiera el gobierno ha tenido la decisión de instalar esos vagones. Y por eso nosotros vemos el desorden que hay, la preocupación que hay en la
sociedad, principalmente esta población de Villamella, por la enorme fila para tomar el tren. Y eso es preocupante porque si los vagones están ahí del Metro de Santo Domingo desde el año 2018, ¿por qué el gobierno no lo instala? Tienen que pasar los 4 años para instalar esos vagones, que lo encontraron ahí, los vagones de la línea 1. Entonces, si eso, yo entiendo que el presidente ha anunciado con bombo y platillo que la ampliación de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, pero no montan los vagones. Entonces no entiendo cuál es el problema. Vamos a darle un saludo especial a Franklin María, que está compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente Raquel Belén sigue con nosotros y les invitamos a que den su opinión, que nos escriban por esta vía qué le pareció el discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer. Pues bien, entonces vemos que el presidente ha anunciado de una gran cantidad de obras, pero toda esta obra que únicamente se han quedado en promesa incumplida, y eso es preocupante, pero el presidente la ha vendido como que han sido obras que se han realizado, y no es así. Entonces, cuando veíamos este discurso del presidente Abinader, que se enfocaba en la gran desinversión que ha hecho el gobierno en Santiago, correctamente ha hecho una gran inversión, pero ninguna de esas obras están terminadas. Entonces, en 4 años no se termina ninguna de las obras que el presidente Abinader ha impuesto directamente de su gobierno. Todas las obras que ha inaugurado son obras del presidente Danilo y Leonel. Entonces, eso es preocupante, pero además de eso, el presidente Luis Abinader habló de la economía, de la reserva que tiene la República Dominicana de unos 15.000 millones de dólares, que es la reserva de nuestro país, pero resulta y viene a ser que la economía no anda bien, pues tiene 15.000 millones de dólares de reserva, pero hay que ver que el presidente ha tomado prestado a otros países casi 40.000 millones de dólares. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, usted dice, bueno, pero eso es igual que si usted tiene en su casa 10 pesos, que lo tiene ahí guardado, pero le da la voluntad de buscar 20 pesos más prestados, y a esos 20 que usted busca prestado, usted coge 5 y los guarda ahí, pero entonces ya usted tiene 15 pesos guardados, pero debe 20. Entonces no está en nada, porque la reserva que usted tiene ahí es algo insignificante para todo lo que usted ha cogido prestado. Entonces, lo duro es que estas inversiones de esos casi 40.000 millones de dólares que ha tomado el presidente Luis Abinader prestado, que ha tomado más dinero prestado endeudando al país, más que todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana en 176 años. Entonces, el presidente Luis Abinader en 3 años, ha tomado más dinero prestado que todos los presidentes juntos de la República Dominicana en 176 años. Entonces, en el día de ayer se cumplían los 180 años, 180 aniversario de nuestra independencia. De esos 180, el presidente Luis Abinader ha tenido, pudiéramos redondear, 4 años. Entonces, cuando a esos 180 le restamos 4, entonces serían 176. Pero a esos 176 años, el presidente Luis Abinader ha endeudado el país más que todos los presidentes
juntos que ha tenido la República Dominicana en estos 176 años de vida republicana. Entonces, ahí no se puede entender qué ha hecho el presidente Luis Abinader con estos casi 40.000 millones de dólares prestados. Y es preocupante. Ahí vimos que el presidente le quiso decir al pueblo dominicano que la República Dominicana está haciendo avión. Está haciendo avión la República Dominicana, pero eso no es una situación para, en este caso, hablarle al pueblo que la República Dominicana se está haciendo avión. No, aquí se trajeron todos estos repuestos de esta nave, de este avión, y se ensambló aquí. Eso se ensambló aquí. Ok, se ensambló, pero no es que la República Dominicana hace avión. La República Dominicana ahora mismo no está haciendo ni siquiera clavo. Entonces, aquí en la República Dominicana, si no se hace ni siquiera una bicicleta, ¿cómo usted le va a decir al pueblo que aquí se está haciendo avión? Como que el pueblo ahí es tonto y va a creer eso. No, esos repuestos, todo eso se trajo de allá y se ensambló aquí. Recuerden que aquí en los años 2010, 2008, aquí se ensamblaba helicóptero en la zona franca de Jainamosa, aquí en Santo Domingo Este, y que eso salió por todos los medios de comunicaciones, que se traían helicópteros desarmados y se ensamblaban en esa zona franca de Jainamosa, zona esta que ahora mismo pertenece al señor Burgos Gómez, si no me falla la memoria, y ahí se ensamblaban helicópteros. Pero no era que la República Dominicana se hacían helicópteros, no, se ensamblaban. Entonces se trajo todo el repuesto de este avión y se ensambló en la República Dominicana, pero la República Dominicana no hace avión. La República Dominicana ni siquiera bicicleta hace. Todo aquí llega de otros países. Entonces, el presidente Luis Abinader trajo esta información para tratar de engañar al pueblo, que el pueblo es tonto y entienda que el presidente Luis Abinader está haciendo avión en la República Dominicana. Y por eso usted observa, y si usted le presta atención, usted se da cuenta que la última parte del discurso, los últimos 2 o 3 minutos, el presidente lo deja para anunciar que vayan al desfile para que vean el avión que se ensambló en la República Dominicana y que fue hecho aquí. No, ese avión viene de otros países y entonces se ensambla aquí, pero todos esos repuestos son del extranjero. Entonces, no es que la República Dominicana hace avión. Vuelvo y digo, la República Dominicana ni siquiera una bicicleta se hace aquí. Y eso es preocupante. Entonces, el pueblo no es tonto para creer esta exposición que no es correcta. También pudimos ver en este discurso del presidente Abinader del desarrollo que ha tenido, en este caso, lo que tiene que ver con el sistema manufactura, la manufactura y la inversión extranjera. Cuando hablamos manufactura e inversión extranjera, nos referimos a los inversionistas que vienen a la República Dominicana, que vienen a invertir, que ponen una zona franca, que ponen una industria. Se refiere a la inversión extranjera, pero resulta y viene a ser que la inversión extranjera está bien que llegue a nuestro país y se recibe, porque la inversión extranjera no son muy malas. La situación es que estas inversiones vuelven y se van hacia el origen de donde son los capitales. Esa es la realidad.
Viene un grupo empresarial y pone una zona franca en la República Dominicana, busca una cantidad de empleados, empleo de baja monta, empleo de miseria, y lo pone a trabajar ahí. Pero entonces cuando se pasa a inventario cada año, esa ganancia retorna de nuevo al país de donde vienen esos capitales. Y esa es la realidad. Pero otra cosa es que los empleos a mala vida que se le dan a los dominicanos que van a trabajar en esa empresa son los empleos de menos calidad, los empleos que mayor pagan, los empleos que tienen más importancia, traen esa capacidad intelectual de su país de origen, no del país donde se hace la inversión. Pero eso no sucede en la República Dominicana, eso sucede en todos los países que llega esta inversión extranjera. Que lo que sucede, la gran mayoría de las personas, como no tienen conocimiento de lo que es la economía y cómo se maneja este sector, entiende, bueno, hay una cantidad de empleos que son importantes, que son buenos, pero la realidad es que quienes tocan los empleos que en verdad pagan dinero son los mismos dueños de la empresa que traen a su gente del país de origen. Y eso es así. Entonces la gente no lo entiende así, pero esta inversión extranjera vuelve y retorna, como digo, a su origen, de donde vienen los capitales invertidos. Si la empresa es norteamericana, cuando se pasa el balance al año, toda esta ganancia que tuvo la empresa vuelve y se va a los Estados Unidos, porque es norteamericana. Entonces, lo recomendable es que haya mucha inversión, pero que la inversión sea directamente criolla, que la inversión sea dominicana, para que esta inversión se quede en la República Dominicana, los grandes capitales se queden en el país, sigan invirtiendo en el país. Y eso es muy importante, pero la gente, como no tiene muchos conocimientos de lo que es la economía, la gente entiende que sí, que es bueno que haya inversión extranjera y que esto es favorable. Sí, eso es favorable porque algo es algo, pero esa inversión vuelve y retorna a su país de origen, de donde son los capitales. Pues bien, entonces nosotros ahí pudimos ver que el presidente no puso mucho énfasis en lo que fue el sector agrícola en la República Dominicana, pero el sector agrícola es uno de los sectores abandonados, olvidados por este gobierno, por la situación de que aquí no se les da muchas facilidades a los productores agrícolas. Por eso nosotros vemos que en el día de hoy, como decía en minutos anteriores, un plátano está costando 40 y 45 pesos, un guineo cuesta 8 y 10 pesos, porque aquí la inversión al sector agrícola está abandonada totalmente por este gobierno. Y eso es preocupante, muy preocupante. Aquí no se le está dando facilidades al sector agrícola. Nosotros pudimos ver que todos aquellos sectores agrícolas que estaban conformados por asociaciones, aquellas asociaciones que se le había dado camiones, se le habían dado tractores para arar la tierra y los camiones para sacar los productos y llevarlos de los campos a los mercados de la ciudad, todo aquello fueron perseguidos, todas aquellas asociaciones fueron perseguidas por este gobierno, le quitaron los tractores, le quitaron los camiones para llevarlos a un lugar a deteriorarse en el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entendían que esta inversión que hizo Danilo Medina, que se la dio a asociaciones, no eran importantes y que tenían que perseguirlo para quitársela. En vez de quitarle esos tractores,
lo que debieron hacer fue facilitarle más tractores a su gente, más camiones y seguir fortaleciendo el sector agrícola, que también puso a la República Dominicana en la pandemia, donde el 85% de todos los productos que consumía el pueblo dominicano se producía en la República Dominicana. Pero a este gobierno eso no le importó, y lo que hizo fue perseguirlo y quitarle estos tractores y estos camiones. Entonces, ahí pudimos ver que el discurso del presidente Luis Abinader fue un discurso muy flojo, un discurso que no le prestó atención, porque al presidente no le importa ni le interesa los productores nacionales. Es un gobierno que se ha enfocado en lo que son las importaciones, y a los productores dominicanos que se los siga llevando el mismo demonio. Y eso ha sido lo que ha sucedido, y por eso vemos que cada día los productos agrícolas siguen aumentando el precio de proporcional, porque aquí no se está haciendo inversión en el sector agrícola. Usted se va a cualquier pueblo y usted va a encontrar que los caminos vecinales están totalmente deteriorados, porque al gobierno no le interesa invertir en el sector agrícola, y al sector agrícola no se le puede cargar todo, porque es el sector que le trae comida al ciudadano. Es uno de los sectores, después del sector construcción, es el sector que más empleo aporta. Entonces, este renglón de la economía, abandonado totalmente por el gobierno, es algo preocupante. Vamos a darle un saludo especial a Marisol de la Cruz, esa eminente jurista, compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias, doctora Marisol de la Cruz, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Recuerden que pueden darnos su opinión por aquí, por esta vía, de qué le pareció el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, en el día de ayer. Pues bien, entonces nosotros vemos que fue un discurso, como había dicho, un discurso muy cansón, un discurso que era más de lo mismo, una cantidad de promesas incumplidas, un discurso buscando reelección, con una cantidad de personas que estaban ahí, que lo llevaron para que estén aplaudiendo y hablando el presidente, para que todos estos falsos argumentos lo aplaudieran. Pero no fue que fue un discurso que llenara la expectativa del pueblo, porque lo primero es que el pueblo dominicano ya no le presta atención al presidente de la República, porque el presidente de la República ha hecho que el pueblo pierda el interés en escucharlo, porque es un presidente que habla a toda hora, todos los días y en cualquier lugar. Entonces se ha inventado que los lunes habla 2 veces, los lunes se va a dirigir a la Policía Nacional, y en la tarde da un discurso de las famosas semanales, pero también habla en todos los lugares donde los periodistas lo abordan. Y entonces, como el presidente habla tanto, el presidente no tiene un lugar fijo para hablar, habla donde lo aborden, ahí habla. Entonces el pueblo ha perdido el interés en escuchar al presidente de la República, porque dicen que el presidente habla todos los días. Entonces, como habla todos los días, la gente ya está cansado de ver que el presidente se refiere a lo mismo día tras día, y los lunes 2 veces, pero en la mañana en el Palacio de la Policía, en la tarde las semanales, porque tenemos un presidente que se ha convertido en policía.
Y ahí lo vimos el día pasado cuando estaba uniformado de militar. Situación que no debe suceder, pero ahí lo pudimos ver, el presidente uniformado de militar. Algo preocupante porque si el presidente civil, la constitución prohíbe esto, entonces ¿por qué el presidente tiene que estar uniformado de militar? Pero así funciona la cosa en este gobierno. Entonces, ahí pudimos ver que el presidente se enfocó en hablar de el sector salud, un sector que está totalmente abandonado, que está deteriorado, la salud en la República Dominicana. Lamentablemente no tenemos un sistema de salud que funcione, que usted va a los hospitales y ni siquiera hay hilo para coser una herida, y eso es preocupante. Y el presidente, ese es un punto de los puntos oscuros de esta gestión de gobierno, el presidente Luis Abinader, porque el sector salud ha sido un sector fracasado totalmente en este gobierno, y por eso pudimos ver la cantidad de ministros que el presidente quitó del sector salud, porque ninguno llenaban las expectativas, pero cada día el sistema va de mal en peor, y esto es preocupante, muy preocupante. En el sector salud no hay mucho que aportar, porque nosotros pudimos ver que la gran mayoría de obras o de infraestructura del sector salud han sido obras del pasado gobierno, no del gobierno del presidente Abinader. Situación que yo he valorado, por ejemplo, el seguimiento al Morgan, como la gente lo conoce, una plaza muy importante de la salud que hizo el presidente Danilo Medina casi en su totalidad, y que este presidente la ha ido avanzando. Ahí pudimos ver este hospital importante de la plaza de salud de Santo Domingo Norte, conocido como Ney Arias. Ahí ese hospital que tenía tantos años en construcción y que no terminaban, el presidente Luis Abinader terminó este edificio, que no es una obra ni siquiera de Danilo Medina, que fue una obra de Leonel Fernández, pero el presidente Luis Abinader es quien termina e inaugura este edificio, que incluso le cambiaron el nombre original que tenía ese edificio y le pusieron otro nombre, pero lo importante fue que el edificio se terminó, el edificio este que estaba más de un 90%, entonces el presidente logró terminar este edificio del sector salud. Entonces creo que la salud ha sido uno de los puntos oscuros del gobierno del presidente Luis Abinader. Otro renglón que ha sido un fracaso total de este gobierno ha sido el sector educación. El sector educación ha sido un fracaso total, porque es un sector que tiene más de 278 mil millones de pesos, pero no se sabe dónde se invierte tanto dinero, porque ese dinero no se ve dónde se está invirtiendo tanto dinero de educación, correspondiente al 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que se refiere a toda la riqueza de nuestro país. Toda la riqueza de nuestro país se suma, y lo que da esta cantidad se saca el 4% para educación, que asciende a más de 278 mil millones de pesos, y eso no se sabe dónde se ha invertido tanto dinero. Ahí nosotros hemos visto que aquí no ha habido punto luminoso en el sector educación, porque el sector educación ha venido de mal en peor en este gobierno, y eso es preocupante, muy preocupante esta situación
del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de emergencia 911, que no se sabe dónde se ha invertido tanto dinero y cómo se han deteriorado tanto estos servicios del pueblo, y es preocupante. Nosotros pudimos ver el día pasado donde el general Manuel Méndez cogió una cantidad de dinero, unos 243 millones de pesos, cogió el general Juan Manuel Méndez para alquilar ambulancia, alquiler de ambulancia, y eso se ha quedado callado, eso no se ha querido desarrollar este tema, porque se debe aclarar por qué tantos millones de pesos para alquilar ambulancia por varios meses. No ni siquiera para comprarla, para alquilarla. Ese es un problema que tiene el coronel Juan Manuel Méndez, pero eso está callado, porque aquí los funcionarios de este gobierno, el presidente Luis Abinader, no son sometidos a la justicia. Los funcionarios aquí lo que se hace, lo quitan del cargo, ponen otra gente y ya ese funcionario se fue, pero su caso no se aclara, si se robó el dinero, si lo invirtió, no se aclara, y si se lo robó y se lo llevó, ya sigue rico porque nadie lo persigue. Ahí vimos, por ejemplo, el caso, uno de los casos más recientes de Hugo Vera en el Instran, el escándalo que ha tenido Hugo Vera, pero el gobierno no menciona esto en nada, porque ese es un funcionario del gobierno, ese es un funcionario que no se investiga. Aquí los únicos funcionarios que se investigan son los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Si es del lado de Danilo Medina, ya todos estos funcionarios que el presidente ha destituido estuvieran presos. Pero como son del PRM, a esta gente no se les persigue, a esta gente les pueden llevar lo que se lleven, y esto nunca se aclara, se queda en la oscuridad, porque aquí los únicos corruptos son los exfuncionarios de Danilo Medina. Aquí no hay más corruptos. El PRM no tiene corruptos porque los corruptos del PRM lo destituyen, pero nadie lo investiga, nadie lo persigue. Para esto no existe la famosa justicia independiente, porque la famosa justicia independiente únicamente es para aquellos funcionarios o exfuncionarios de Danilo Medina. También nosotros pudimos ver ahí en este discurso cansón del presidente Luis Abinader que se mencionó mucho el sector agua, donde este gobierno tiene un proyecto para privatizar el agua en la República Dominicana y de esta forma terminar de embromar al país, porque el agua la van a privatizar. Entonces ahí pudimos ver algunas inversiones, entre ellas la presa de Montegrande, discurso del presidente Danilo Medina en el año 2020, que cuando se fue le dijo al pueblo dominicano: yo me voy, pero le dejo el dinero ahí, el dinero de la construcción de la presa de Montegrande está ahí, ese dinero no se puede invertir en otras cosas que no sea la presa de Montegrande. Me voy y dejo el dinero ahí. Eso ha sido importante, que terminara el gobierno del presidente Abinader con esta obra de la presa de Montegrande, o que le diera continuidad, porque esa es la situación y eso es importante. En el sector transporte, ahí el presidente no hizo mucho énfasis más que en la construcción de alguna línea de trenes, pero eso es en un futuro. El presidente no se basó en lo que la ley le establece,
que es la rendición de cuentas de todo lo que él ha hecho en un año. No, el presidente se fue más lejos. En el año 2026 voy a hacer tal cosa, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, porque el presidente trajo un discurso que, a pesar que era un discurso que no se correspondía con el pueblo dominicano, con la realidad que vive el pueblo, pero era un discurso totalmente reeleccionista, como pudimos ver, y esa es la realidad. Entonces, situaciones como esta que nosotros pudimos ver, donde el presidente de la República habló tantas cosas, perdón, señores, esto en vivo, el país en blanco, en vivo. Pues bien, el presidente de la República habló tantas cosas, tantas promesas incumplidas, y eso trae consigo muchas dudas, porque ya el pueblo no cree en tanta falsa promesa incumplida, y eso es algo preocupante. Entonces, por eso yo digo que ese discurso del presidente Abinader en el día de ayer no fue un discurso para la República Dominicana, sino que fue un discurso para aquellos países de una economía poderosa, principalmente europea, porque todo lo que habló el presidente Luis Abinader no se corresponde con la República Dominicana. Eso es para el extranjero. Según el presidente de la República Dominicana, está de maravilla. De maravilla. Vaya, salga a preguntarle a aquellos pobres infelices que viven el día a día. Y esa es la realidad. Aquí a este pueblo hay que decirle las cosas como son. A este pueblo no se puede seguir engañando. Hay que decirle las cosas como son, no mentiras. Y eso es preocupante para nuestro país. Ahí esa es una realidad, y que el pueblo debe de seguir valorando y prestando la atención del lugar, porque este discurso del presidente Luis Abinader de 2 horas hablando es un discurso cansón y molestoso a la vez. Ya al final de cuentas usted veía que los activistas que llevaron allá para que aplaudieran todo lo que decía el presidente ya estaban agotados, y esa era la realidad. Y pudimos ver en ese discurso donde el presidente hablaba bastante duro para que la gente tratara de prestarle atención, y esa es una realidad que la pudimos ver en el día de ayer. Y por eso, si observamos en el discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional, los congresistas de la oposición salieron y se retiraron. Se ha estado criticando eso, que los legisladores de la oposición no quisieron escuchar el presidente de Luis Abinader dando su rendición de cuentas. Pero recuerden que en el año 2020 los congresistas del PRM también dejaron a Danilo solo dando su discurso de rendición de cuentas, y estos congresistas se fueron a la Plaza de la Bandera. Entonces, si hoy esa oposición que anteayer era oficialista hizo lo mismo, lo dejó dando su discurso, entonces eso es un derecho que le asiste, y esa es la situación. Pero el primero que hizo este tipo de vagabundería, pudiéramos decir, porque hasta feo se ve, fue el PRM, y eso es preocupante. Así es que entiendo que es un derecho que le asiste a estos congresistas de retirarse y dejar al presidente Luis Abinader únicamente con el equipo del PRM dando su discurso de rendición de cuentas, mientras la oposición se fue a otros lugares porque no le interesaba. Y esa es una realidad. Entonces,
En base a esta realidad, nosotros pudimos ver un discurso desesperante, un discurso cansón, un discurso donde el presidente hablaba bastante duro y al mismo tiempo un discurso reeleccionista en busca de la reelección del presidente Luis Abinader y el PRM ante el pueblo dominicano.